Buenas noches, chicos. Como ya lo habíamos hablado el día de ayer, hoy día pues vamos a ver todo lo que, bueno, la parte práctica de lo que es análisis univariado y bivariado, ¿no? Esta ponencia, la diferencia del día de ayer, no va a ser tan extensa, pero sí necesito que prestemos bastante atención, porque van a haber comandos, no sé, repito, no sé cuánto ya saben manejar de Stata, eh, pero si es que no saben, cualquiera de los presentes, si es que no saben, no hay problema, estamos aquí para aprender y para podernos guiar paso a paso. ¿Ok? Entonces, lo que sí me gustaría saber es que si pudieron descargar, pasé dos archivos, un Excel y un archivo DoFile. Eh, Encargué hace poquito para que les puedan pasar. No sé si alguno todavía no lo ha descargado. Por favor, puede comentarlo antes de que yo pueda iniciar, ¿no? Podemos iniciar todos juntos mejor. ¿Sí? ¿Ya está? Ok, ok. Si hay alguno, sí. Ah, ya, genial. Sí se envió entonces. Ya, si hay alguno que todavía no lo haya descargado, por favor, avise, ¿ya? Y en el transcurso de la ponencia, también, por favor, avise si es que alguien se pierde. Lo ideal sería que vayamos juntos corriendo los comandos. Yo voy a proyectar mi pantalla, pero si hay alguno que de repente le sale un error, ¿no? Le sale algún error o le sale que algo no le funciona, pues imagino que sí se puede, ¿no? Pueden compartir su pantalla para yo brindarle la ayuda necesaria para que lo puedan solucionar, ¿no? Si no, bueno, ahí nos vamos preguntando, nos vamos guiando para poder avanzar bien, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar, voy a compartir. Bueno, primero quería hacer un breve resumen de lo que vimos ayer. Sí, a ver. No sé si pudieran habilitar, por favor, la función de compartir pantalla para todos. Yes, yes. Chévere, muchas gracias. Ya, entonces, ya, voy a compartir. Ya está. Listo, creo que sí se ve. Muy bien. Entonces, como habíamos hablado el día de ayer, por favor, si no se ve, si no se escucha, me pasan la voz también, ¿ya? Voy a estar atento. Como habíamos hablado el día de ayer, en una distribución normal, tenemos distintas formas de verlo. La primera, ¿no? Es mediante un histograma. La segunda es ver lo que es el sesgo y la kurtosis. Y la tercera es lo que vamos a ver por los métodos numéricos, ¿no? Adicional a esto, pues recuerdan que si, por ejemplo, el histograma no seguía una curva normal o no seguía una distribución de la campana de Gauss, pues entonces no seguía una distribución normal, o si el sesgo era más de cero, entonces se apegaba hacia uno de los dos lados, o era un sesgo positivo, un sesgo negativo, o la kurtosis, ¿no? Si es que era más de 3, entonces no cumplía la regla, ¿no? Pero adicionalmente a esto, quisiera, por favor, que recuerden que cuando hallamos la distribución y era normal, habían pruebas paramétricas y pruebas no
paramétricas. ¿Alguien me puede mencionar, a ver, por ejemplo, ejemplos de pruebas paramétricas? A ver, por favor. Vamos recordando un poco lo que hemos visto ayer. Ejemplo de pruebas paramétricas. Ya, a ver, menos de un minuto. Rápido, rápido. Vamos, chicos, ya, una T de student, ya, ¿quién más se anima? Ujú. Vamos, a ver, Lisette. ANOVA, ya, muy bien. Muy bien, ANOVA, ¿qué más? A ver, ¿alguien más? De repente, uno más. Un chi cuadrado. Ya, muy bien. Ejemplos de pruebas no paramétricas. A ver, de repente, Valderrama, Lisette, Milagros, Francisco, Luis, Ana Paula. ¿Alguien? A ver. Ya. Pearson, no, Pearson es... ¿quería decir algo? Uy, no escuché muy bien. Pearson es una... Pearson es paramétrica, ¿no? Paramétrica. Ujú, exacto. Sí, a ver, una no paramétrica, ¿sí recuerdan? De repente, a ver, la equivalente de una T de student. Ya está, prueba de Fisher, muy bien. Una prueba no paramétrica. ¿Qué más? Otra prueba no paramétrica. De hecho, Fisher vamos a ver ahora. Vamos a ver chi cuadrado, vamos a ver Fisher. Udeman-Whitney, muy bien. Kruskal-Wallis, también, muy bien. Entonces, son ejemplos de pruebas no paramétricas. Entonces, hay que recordar bien que para el uso de pruebas paramétricas o de pruebas no paramétricas, tenemos que primero saber lo que es la distribución normal. Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos que recordar para el día de hoy. Hoy día vamos a hacer algunas de las pruebas paramétricas y algunas de las pruebas no paramétricas con los archivos que les he mandado. Eh, pero lo que sí vamos a ver son estas tres formas de evaluar lo que es una distribución normal, ¿no? Además, les voy a mostrar algunos comandos para hacer gráficos de pie o gráficos de barras, ¿no? Van a ver que todo esto, incluso el stata, les puede ayudar en caso de que la sintaxis esté mal. Para esto es muy importante recalcar que en el stata, si ustedes se equivocaron en una letra, se equivocaron en un espacio, se equivocaron en algo al momento de escribir, el stata no les va a correr el comando, les va a salir como error. Es por eso que hay que fijarse muy bien al momento de cómo estar escribiendo el comando. Ahora, de repente habrán visto alguna forma, quizás, ¿no? Alguna forma de Friedman también es una prueba no paramétrica, muy bien. Han visto de repente que se pueden hacer gráficos, no exactamente con comandos, ¿no? Sino con algunas opciones del stata que te dan el menú de opciones. Sin embargo, no necesariamente, pues, se puede hacer eso. La verdad es que yo he aprendido más con los comandos, me parece a mí un poco más manejable porque entiendes cómo está funcionando todo el tema de la programación, ¿no? Ya, a ver. Entonces, vamos a ver. Ya está. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos de repente estos dos archivos que les pasé, lo podemos abrir el stata, ya bien sea yendo a su icono que de repente ya tienen en el escritorio. Yo particularmente, cada vez que quiero abrir el stata fijamente para hacer desde un archivo do,
ya lo tengo trabajando. O sea, cuando quiero continuar un trabajo, simplemente abro el do y solito se va a abrir ya con el log file. Hay que recordar que el Stata tiene dos componentes para esto, ¿no? El do file, que es como el bloc de notas, donde nosotros vamos a compartir o nosotros vamos a realizar todo el proceso de programación, y esta pantalla que es el log file, que es donde nosotros vamos a ver el resultado, ¿no? Aquí van a estar la ventana de variables, las propiedades de cada variable, acá es la pantalla de los resultados que van saliendo, y acá nos va diciendo a manera de registro todos los comandos que vamos a ir ejecutando, ¿no? Entonces, cuando uno quiere salir, bueno, a ver, yo suelo trabajar de esta forma. Ya está. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a trabajar, bueno, estos de acá son unos paquetes que están instalando en el Stata, pero cuando nosotros vamos a empezar a trabajar, siempre es muy importante rutear, se le llama. O sea, colocar el CD, o vamos a escribir CD, y entre comillas se va a escribir el lugar desde donde nosotros vamos a importar. Entonces, a ustedes les debe aparecer lo mismo que yo, pero les sugiero, o es mejor que lo cambien a la ruta donde están sus archivos. Por ejemplo, ¿no? Mis archivos están en esta carpeta, en mi escritorio, acá, ¿no? Que dice análisis univariado y bivariado, ¿no? Entonces, yo al abrir esta carpeta, tengo aquí mis archivos. Entonces, ¿cómo es que yo puedo rutear o puedo jalar la dirección de esos archivos? Entonces, acá en la barra, ustedes le pueden dar clic y aquí está directamente la ruta, ¿no? En el disco C, en carpeta users, en mi caso, Pino Zabaleta, OneDrive, escritorio, análisis variado. Entonces, esta ruta se copia, van a su do file y lo pegan en el lugar donde está aquí, ¿no? Entre las comillas. Le dan pegar y ya está, ¿no? Ahora, otra recomendación es que siempre cualquier modificación que le hagan a su do file, si es que ya terminaron de modificar, guarden. No vayan a cerrar su do file sin guardar antes, ¿sí? Bueno, yo lo guardo. Y hasta ahí nosotros le vamos a decir al Stata, oye Stata, voy a trabajar ya con algunos archivos, pero quiero que trabajes a partir de esta carpeta, ¿ok? Por eso empezamos nosotros ruteando, porque le vamos a decir al Stata, este va a ser el punto de partida y todo lo que guardes también va a ser aquí. Desde aquí lo vas a jalar todo y desde aquí lo vas a guardar. Hasta aquí también lo vas a guardar, ¿ok? Es por eso que cuando ya nosotros queremos importar la base de Excel, ya no necesitamos rutear. Algunos no rutean al inicio, entonces cuando importan un archivo que está en diferente formato que el Stata, por ejemplo un archivo Excel, tienen que poner toda la ruta del archivo que desean importar, ¿sí? ¿Hasta aquí se me entendió o hay alguna duda que tengan ustedes? ¿Sí rutearon? Si llegaron a ubicar, solamente tienen que seleccionar la ruta, le dan correr, acá le dan correr en ejecutar, ¿no? Le dan correr y como ven aquí, el Stata me está que dice, ¿no? Bueno, pues reconozco cuál es la ruta. ¿Ya? Listo. Ok. En el caso de que no se haga este paso, ¿tendríamos inconvenientes? Sí.
Ah, ya, control D. Ya, también sirve con el control D. Bueno, usualmente yo utilizo bastante el mouse, así que como gusten. Ya, Paula, para la pregunta de la Paula que dice, ¿no? ¿Hay inconvenientes? Digamos que depende, ¿no? Porque si no ruteas y vas a querer importar el Excel, vas a querer importar el Excel de frente así como está, entonces no te va a salir, ¿no? Mira, suponiendo que yo, a ver, me parece que, sí, a ver. Ah, es que ya está roteado. Ok, vamos a hacer una pequeña simulación, cómo sería si es que no ruteo. Ya. Imaginemos que yo recién lo abrí, no ruteé. Y yo le voy a dar importar nada más. Ya. En este caso no hay problema porque ya se ha guardado en la base del Stata. Bueno, ya como ya lo llevo utilizando, no hay problema porque yo abrí el do file desde aquí. Entonces, digamos que en cierto punto ya está ruteado. ¿Ok? Pero, o sea, a lo que yo me refiero es, por ejemplo, imaginemos que yo abra un nuevo Stata. Aquí no está ruteado, ¿sí? No, no está jalado de alguna dirección. Y si yo copio el comando, probablemente no lo jale, porque no va a saber de dónde. Ajá. Entonces, no está ruteado, no va a saber de dónde lo va a jalar. Me está diciendo, no lo encuentro, sé más específico de dónde lo voy a jalar. Pero en el anterior caso no fue necesario, por ejemplo, rutearlo porque yo de frente abrí el do file, ¿no? De frente abrí el do file y ya sabía que estaba trabajando en esta base. Entonces, pero es siempre mejor cuando vayan a hacer su do file, es siempre mejor rutear. Asegúrense de eso mejor. Yo les recomiendo bastante. Ruteenlo, aunque sea de repente, bueno, para ese caso, aunque sea un poco ¿cómo se puede decir? Un poco sobreentendido, de todas maneras routen, ¿ya? Ya, vamos a cerrar esto de acá, que no lo jaló. Pues ahí está, ¿no? Ah, el SATA siempre te dice así, ¿ah? Cuando algo salió mal, cuando algo no corrió completo, sale en rojito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ya. Listo, vamos a continuar entonces, ¿ya? Ahora, entonces, vamos a importar la base de Excel que tenemos. Bueno, en este caso ya lo importamos. Y como verán ustedes, se ha importado y tenemos, por ejemplo, acá ya en las variables, por ejemplo, sexo, edad, nivel, fuma, hipertensión, factor de riesgo, ¿no? Y las etiquetas se importan de una forma predeterminada, igual con el nombre de la variable. Si ustedes le dan aquí en esta opción de ver su base de datos, se van a dar cuenta que la base de datos que han importado, bueno, hasta está tal cual aparece en el Excel, ¿no? Si es que han abierto el Excel, aparece igual, ¿no? Con el código de los participantes y sus resultados, ¿no? Sexo, edad, nivel, fuma, hipertensión, factor de riesgo. Ahora, todos, como ven, a excepción de la edad, que sí corresponde el número, al número de años que tiene el participante, el sexo, nivel, fuma, hipertensión y factor de riesgo tienen códigos de 0 y 1. Si ustedes han abierto, por ejemplo, la base de Excel, se habrán podido dar cuenta que dentro de esa base he colocado una pestaña de diccionario. ¿Ok? En ese diccionario yo lo he colocado valores de ceros y unos para para el respectivo valor que asume cada variable.
que en este caso, por ejemplo, coloqué yo 1 para todo lo que es varón y ceros para todo lo que es mujer, ¿no? Algunos hacen al revés, algunos le dan el valor de 0 al varón y valor de 1 a mujer, ¿ok? Pero a gusto de consumidor, como quien dice, ¿no? O sea, ya depende de cada uno. No hay problema. Y en nivel, por ejemplo, acá se dice bien. Entonces yo acá en diccionario, y yo les recomiendo que hagan esto también ustedes, si es que van a codificar con ceros y unos, que yo les recomiendo bastante. Por ejemplo, yo codifiqué que 1 pertenezca a lo que son todos de cuarto año, 2 a los que son de quinto año, 3 a los que son de sexto año, ¿no? Y si es que fuma o no fuma, bueno, 0 le puse no y 1 sí, ¿no? Y así fui codificando. Entonces, yo acá sé si es que, qué significa el valor de 0, 1, 2 o 3 para cada variable, excepto para la edad que lo he dejado como una variable cuantitativa. Entonces, en esta pestaña ustedes van a ver todos sus datos y vamos a ver cómo se van transformando estos datos a medida que vayamos haciendo cambios en nuestro stata. Vamos a ajustar acá la pestaña, ¿ya? Ok, entonces hasta aquí todos llegaron, bueno, los que están utilizando, a ver, porque me comentan que algunos están en celular, no hay problema. Todos llegaron a importar el stata, ¿sí? Perdón, todos llegaron a importar la base, sí, ¿no? Me avisan si es que alguno se va atrasando, ¿ya? Vamos, voy a continuar, perfecto, voy a continuar. Entonces, luego lo que yo voy a hacer, o lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo que se puede hacer, aquí es, vamos a modificar la variable hipertensión, ¿sí? Vamos a decirle al stata que no quiero ver, no lo quiero ver así, ¿no? No quiero que hipertensión sea 0, 1, porque de repente me cuesta más trabajo verlo así, ¿no? Y quiero que me diga si es hipertenso o no es hipertenso. Bueno, entonces vamos a modificar. Y es por eso que vamos a correr esta primera parte, ¿no? Que es el label define, en el cual va a definir la variable hipertensión, y fíjense bien cómo lo estoy escribiendo. Si bien aquí la variable hipertensión tiene una mayúscula, pero yo lo he hecho con estos fines para explicarles por qué, ¿ok? El nombre de la variable es hipertensión con mayúscula, ¿ya? Pero aquí ustedes ven que yo estoy escribiendo label define hipertensión con minúscula. ¿Por qué? Porque luego les voy a explicar que estas dos palabras se van a unir en uno solo. Entonces yo le estoy diciendo al stata, quiero que me definas hipertensión, o sea, 0 como no hipertenso, 1 como prehipertenso y 2 como hipertenso. Y a toda esta modificación le vas a llamar hipertensión, pero con minúscula, ¿ya? Entonces yo voy a correr esto de acá. Y bueno, el stata lo va a correr, ¿no? Y si yo voy a ver esto de aquí, aún no va a estar modificado. ¿Por qué? Porque el stata ya lo asumió en su diccionario, pero aún no lo ha unido a esta variable hipertensión con mayúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a definir, o vamos a cambiar ahora la variable hipertensión con mayúscula, a decirle que yo quiero que en la etiqueta no diga lo mismo, ¿no? Sino que la etiqueta me diga, me describa al menos algo de lo que yo estoy ejecutando. ¿Por qué? Porque no siempre vas a tener el nombre de tu variable con el mismo valor de la etiqueta. O sea, por ejemplo, puedes poner una abreviatura, y como, bueno, la mente es un poco olvidadiza, nos podemos olvidar de esa abreviatura, y es mejor que la etiqueta describa qué es lo que quiere decir este nombre de la variable. Entonces, por eso yo le pongo label variable hipertensión arterial, ¿no? Le colocamos aquí, y bueno, ya el stata nos dice, ya aquí nos dice, ¿no? Que la etiqueta obviamente lo ha cambiado y nos dice que es hipertensión arterial, ¿no? Ese nombre, esa variable hipertensión se refiere a la hipertensión arterial. Y luego vamos a unir estos dos valores, ¿no? Digamos, lo primero que definimos que fue hipertensión,
o la definición de estos valores de 0, 1, 2 con minúscula, y luego con la variable hipertensión con mayúscula, ¿no? Entonces le damos un label values, ¿no? La variable en sí que nosotros deseamos unir con la definición de los valores que asume el 0, 1 y 2 para este caso. Entonces le damos hipertensión, hipertensión. Es por eso que yo quería que vean que es diferente, ¿no? Porque algunos le dan en el inicio, le escriben igual que la variable. Y cuando uno lo ve, oye, ¿por qué pusiste doble vez hipertensión, hipertensión escrito de la misma forma? Entonces no entienden que de repente están que unen dos definiciones, ¿no? Entonces para este caso vamos a unir esto y ya cuando vayamos a ver nuestro editor de datos, ya me apareció, cambió los unos por los ceros. Los ceros ya no los saca como ceros, sino como no hipertenso. Los uno como prehipertenso y los dos como hipertenso, ¿ya? Entonces para esto para esto sirven estos comandos de label define, label variable y label values, ¿ya? Lo mismo he hecho para la variable de sexo, lo mismo he hecho para el variable de nivel, para las variables de fuma o no fuma, y incluso vamos a ver que, por ejemplo, esta variable de factor de riesgo, que no quería un nombre tan largo, entonces le puse un rename, o sea, le cambio de nombre a la variable, en lugar de factor de riesgo, le pongo el nuevo nombre que yo le decidí llamar factor. ¿Ok? Uh-huh. Sí, ya, te salía rojito. Ok, ¿se llegó a solucionar eso? Yo solo le di a los siguientes control D y bueno, aparece normal. Solamente me aparecía rojo cuando quise label define, hipertensión 0, no hipertenso, 1 hipertenso, así. Pero seguí dándole control D a los demás y creo que se arregló. Ya. ¿Verificaste cómo está aquí la base de datos? Si es que se Sí, cambió. sí, me aparece así en azul, no, el primero me aparece hipertenso, el segundo me aparece hipertenso. Así. Ah, ya. Ok. Vale. Listo. Bien, seguimos entonces. Voy a avanzar un poco más rápido. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hemos definido esto de acá. Voy a correr este de acá. Como habrán visto, para el resto de las variables, ya solamente le puse igual que el nombre de la variable, es por eso que ustedes ven acá, ¿no? Uno diría, ¿se repite dos veces? No. O sea, este fuma quiere decir el nombre de la variable y este segundo fuma es la definición de los ceros y unos para esta variable, ¿no? Entonces, por eso ya lo hice de frente, ¿ok? Acá, por ejemplo, le dimos el rename. Miren cómo cambia el nombre de la variable, rename factor de riesgo a factor, y ahora ya se llama factor, ¿no? Entonces ahora puedo hacer factor, y ya está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras variables, todas modificadas, ya no hay ceros y unos, ¿no? A excepción de la edad que está como variable cuantitativa, y bueno, el código de encuestado que está ahí, digamos que por las puras, ¿no? Por ahí. Bien, seguimos. Entonces vamos con la parte del análisis univariado ya. Me olvidaba de decirles algo. En el caso de que ustedes se hayan olvidado para qué sirve qué comando, el Stata, para los que no saben, el Stata sí te ofrece una ayuda. Ahora, hay que saber un poquito de inglés, pero de todas maneras, igual, si es que no saben inglés, lo traducen. Colocan ustedes help y el comando que ustedes no se acuerdan, que en este caso, por ejemplo, yo puedo darle help label, ¿no? Entonces yo le doy enter y me aparece cuáles son las opciones del comando label, para qué pueden servir y bajo la sintaxis que yo le puedo dar, ¿no? Me explica qué es lo que yo puedo hacer, cuántas formas de utilizar el label hay y cosas así, ¿no? Me da la descripción de cada uno de ellos y muchas cosas más. Es bastante completo.
Así que el stata no te desampara, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, incluso alguna vez, cuando no me salían algunos gráficos, por ejemplo, yo le daba el help graph, que luego lo vamos a ver, y decía, bueno, ¿por qué no me sale? Entonces empezaba a ver los distintos comandos y sus descripciones para saber cuál es el que yo debería de aumentar para que me salga el gráfico que yo quiero, ¿no? Igual da su descripción por cada uno de ellos y así pueden ustedes solucionar el problema que tienen. Ahora, para las características de las variables, existe la opción de zoom, que esta es la versión abreviada, el nombre completo es summarize, ahí está, summarize, pero si ustedes, si quieren, también le pueden poner la abreviatura, no hay ningún problema, el SAT igual lo reconoce, y al darle zoom, lo que me da el stata, por ejemplo, en el caso de esta variable, que es una variable continua, es una variable numérica, claro, es una variable numérica, me da el número de observaciones que hay 100 observaciones, me da mi mediana, perdón, mi media, que habíamos estado hablando ayer, que es la media de tendencia central, me da mi desviación estándar, y me da el valor mínimo y máximo, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo lo hago para una variable categórica, como por ejemplo sexo? Como la variable sexo está con ceros y 1, lo va a interpretar como justamente una variable numérica. Si yo solamente le hubiera puesto acá, así, ¿no? Una variable categórica, como está el código, por ejemplo, el código de encuestado, no lo va a leer de esa forma. Por ejemplo, vamos a colocar un código de encuestado. Como ven, no lo va a leer. ¿Por qué? Porque el zoom solamente aplica para las variables numéricas, ¿ya? Entonces no lo va a leer, las variables categóricas no lo lee. Pero como sexo está como ceros y 1, entonces sí lo va a sacar. Entonces, pero esto no se interpreta, no tiene sentido interpretarlo, porque nosotros sabemos que nuestra variable es categórica, ¿sí? Entonces borramos acá, para no confundirnos. Pero además existe una opción, un agregado del del comando summarize, que es el detail, ¿no? Que en este caso yo lo he abreviado a una D, ¿no? Pero puede escribir detail, y yo lo corro y me da más datos. ¿Qué más datos me da? No solamente me da el número de observaciones, no solamente me da la media ni la desviación estándar, sino me da los percentiles de los datos que hay en de los distintos valores que asume esta variable edad. Me da los valores más pequeños de cada percentil y los valores más grandes, ¿no? De cada uno de ellos. Pero además, nosotros lo utilizamos bastante, y ya lo vamos a ver en las pruebas de normalidad, porque nos da el sesgo, que es el skewness, y la kurtosis, como ustedes lo ven. ¿Recuerdan qué valor podría asumir, la kurtosis? ¿Recuerdan qué número? ¿Recuerdan qué valor era normal en una kurtosis? A ver, ¿alguien se anima? ¿Qué valor debía de tener una kurtosis para decir que es una distribución normal? 3, exacto. Y este tiene 25. Entonces ya indirectamente desde aquí vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces la variable edad. ¿Podría seguir una desviación normal viendo ese sesgo? ¿Cuánto debía de tener el sesgo? ¿Mm? ¿Cuánto era el valor más o menos del sesgo? El skewness. Mi inglés no es, pronunciando no es tan bueno. No sé si estoy pronunciando mal el sesgo, skewness. Pero ya, se entiende, creo. A ver, ¿alguien?
¿Recuerda qué valor debería tomar el sesgo para ver si es que es una distribución normal? Vamos, chicos, vamos, los quiero pilas, pilas. 0, 0. Ajá, 0. En ambos casos podríamos aceptar un más menos 1, ¿no? Más menos 1 ya, ¿no? Para no ser tan estrictos. Pero en este caso, como lo ven, el sesgo está en 3. Está mucho, se pasó. Y la kurtosis está en 25. Oh, está demasiado, ¿no? Entonces es muy probable que esta distribución de la edad no sea una distribución normal, ¿ya? Entonces de aquí ya vamos a empezar a ver. Luego vamos a hacer la gráfica para que ustedes vean por qué no es una distribución normal y por qué no se deben tampoco de fiar demasiado de esta skewness y kurtosis. ¿Ya? A ver. Me llegó una pregunta. Dice, Denis, todos los comandos es el caso de nuestras bases de datos está codificado como 0, 1 y 2, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de ya tener todos los datos en las tablas con su nombre respectivo? Para mí pertenece en lugar de 0 y 1. Ya. ¿Cuál sería la diferencia de tener ya todos los datos con su respectivo valor? Que, a ver, claro, no es el caso de aquí, porque yo solamente lo he codificado como ceros y unos, ¿no? Pero a veces la variable, por ejemplo, de presión arterial, lo cuantifican como una variable cuantitativa. Entonces, si fuera una variable cuantitativa, en este caso, hay formas también, se le da un rango de tanto a tanto, yo quiero que se le llame hipertenso, y de tanto a tanto quiero que se le llame no hipertenso. Pero se sigue tratando, el STATA lo sigue tratando como una variable cuantitativa, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, si tu variable hipertensión solamente lo vas a ver como categórica, no hay problema, ¿no? Lo puedes jalar desde el Stata, lo puedes jalar, perdón, desde el Excel, lo puedes jalar ya como una variable categórica, ¿no? Sin ceros y unos, no hay ningún problema. También lo puedes hacer. ¿Por qué en este caso sí lo tengo yo como 0, 1 y 2? Porque la mayoría de veces suelen codificarlo de esa forma, ¿no? Para evitar menos sesgos de ciertos participantes, para que todo sea más codificado. Es un manejo mucho más estricto de la información y así se evitan. Es un poquito quizás más manejable una variable numérica que una variable eh, cualitativa, ¿no? Una variable cuantitativa es mucho más, se le puede sacar más el jugo, digamos, ¿no? Se le puede sacar su media, ¿no? Le puede sacar los rangos mínimos y máximos en los cuales va a estar, sobre todo cuando vas a trabajar de presión arterial. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto es la media de presión arterial de toda mi población, ¿no? Y de esa forma. Pero si yo lo voy a trabajar solo como variable cualitativa, entonces no voy a saber cuál es la media de la presión arterial de toda mi población, porque no tengo el registro numérico de cada uno de ellos, sino ceros y unos nada más. Entonces esa es la diferencia cuando trabajas con ceros y unos o lo dejas como solamente variable cualitativa o solamente lo dejas como una variable cuantitativa. Sí, a ver, la forma en cómo yo lo he expresado aquí no significa que siempre vaya a ser así o no significa que es la única forma. Pueden hacerlo como ustedes gusten, ¿no? Por ejemplo, la edad yo lo he manejado aquí como variable cuantitativa, pero también podría haberlo manejado como una variable cualitativa al decir que de repente son a jóvenes, adolescentes o adultos tempranos, entonces existe una forma, o sea, se puede convertir, una variable puede ser cualitativa y a la misma vez cuantitativa según el autor cómo desee manejarlo, ¿ok? Entonces por ese lado no hay problema, es a gusto, ¿no? Sino que en este ejemplo sí estamos viendo cómo se comporta una variable cuantitativa, una variable cualitativa, y ya la misma explicación de cómo es definir estas variables a ustedes les va a servir porque en algún momento se va a topar con una base de datos que sí quieran definirlo, ¿no? Que en este caso es 0, 1 y 2, ¿no? Pero también se puede definir de un rango, ¿no? Por ejemplo, del 0 al 100, digámoslo, del 0 al 100 recibe tal categoría, del 101 al 200 recibe otra categoría.
ya es otra sintaxis, ¿no? Pero su variable va a seguir siendo cuantitativa, ¿no? Sino que ustedes quieren verlo de esa forma, porque cuando vayan a hacer un tab, un cuadro, una tabla de 2x2, ustedes van a ver, lo quieren ver solamente en estas tres categorías, o lo quieren ver de repente en otra forma, ¿no? Entonces en eso difiere cómo tú codificas los valores de tu variable. Chicos, voy avanzando. El codebook, el comando codebook también nos da más detalle, pero no es mucho. Lo interesante del comando codebook es que nos da nuestros valores perdidos. Que en este caso no hay ningún valor perdido. ¿Qué significaría un valor perdido? Por ejemplo, que dentro de toda nuestra data que tenemos aquí, digamos, justo en el participante 29 o E72, que tiene el código E72, no tenga la edad, no tenga la edad, y hay un puntito, en lugar de este 22 hay un puntito. Ah, ese es un código perdido, porque quizás nos olvidamos de pasarlo, nos olvidamos de tipearlo de repente, o porque de repente el participante no nos quiso brindar su edad, ¿no? Es una variable, es un valor perdido, ¿no? Entonces, en este caso, missing, acá nos dice el número de datos perdidos del total de datos que hay. En este caso es 0, de 100, ¿no? ¿Cuántos valores únicos hay? Hay 10 valores únicos. Ese es dependiendo también de nuestra variable. En este caso es continua, no me interesa mucho, pero si yo lo quisiera ver, por ejemplo, un codebook de nivel, entonces sí me interesaría que hayan 3 valores únicos, porque yo solamente le he dicho, o porque yo solamente sé qué nivel puede asumir 3 valores, que es el de cuarto, quinto y sexto año. Si acá los valores únicos fueran 4, tendría que revisar mi data. ¿Por qué hay 4 valores si yo solamente quiero que hayan 3 valores posibles que puedan asumir, que es cuarto, quinto o sexto año? Puede haber un séptimo año de repente. Ahí está el error entonces. Para eso es el comando codebook. Me da más valores, me dice el rango entre cuál está, que en este caso como está codificado en 1, 2 y 3, entonces me da esto, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, de la edad, que es una variable continua, el rango me dice entre 21 y 41 años. Y aquí vamos a empezar a ver lo que probablemente nuestra variable edad, ¿por qué no se está comportando como un dato normal? Porque miren este valor extremo, 41. Hay un participante que tiene 41 años. Es un valor extremo. ¿Ok? Entonces, también nos sirve para esto. Y además el codebook nos da el tipo de variable que es, obviamente es numérica, y también, bueno, el nivel como está codificado en 1, 2 y 3 también nos da así. Pero si nosotros le diéramos el codebook, código de encuestado, código encuestado, un código encuestado, no, creo que no es así. Código encuestado, nada más. Código encuestado. Como ustedes verán, me dice que es una variable de tipo categórica, string, ¿no? Que hay 100 únicos valores, porque obviamente cada participante recibe un código único, y me da algunos ejemplos de los valores que existen, ¿no? No hay ninguna data perdida, ni nada más. No me da un rango, no me da valores numéricos, y por ejemplo, otra forma que nosotros hemos visto acá es que al momento de darle el codebook, nos da el significado de lo que es el 1, 2 y 3, ¿no? Porque ya hemos definido nuestra variable. Y en este caso, para una variable cuantitativa, nos da los percentiles también. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de ver las características de las variables, más que todo con el zoom detail. Nosotros ya podemos empezar a ver lo que es el sesgo y puntos. Entonces, vamos a pasar a las pruebas de normalidad. ¿Sí? Vamos a empezar a las pruebas de normalidad y justamente vamos a ver, espero que no haya ninguna pregunta, ya. Vamos a empezar a ver, ¿no? Como ya hemos visto, probablemente nuestra variable edad no siga una distribución normal,
¿no? Entonces vamos a correr, le ponemos hist o histogram, el hist es la abreviatura, y miren, ¿no? Los que sospechábamos. Mira este gran valor que se aleja de la curva y miren este único valor extremo, ¿no? Miren, acá la cola se parte, acá la cola está más larga y obviamente esto es un claro indicio de que no es una variable con distribución normal. ¿Por qué? Porque, bueno, son datos fabricados, digamos, ¿no? O son datos entrecortados. Claramente, son datos entrecortados. Yo he cortado una base. Originalmente esta base tenía algo de 230 valores más o menos, ¿no? Yo lo he cortado a 100. Es por eso que me sale esto, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver así, por ejemplo, cuando una variable no sigue una distribución normal, ¿no? También se puede graficar el stem edad, que el comando stem son los gráficos de tallos y hojas, que naturalmente debería seguir una distribución, empezar pequeño, 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 e irse alargando hacia el final, como si fuera un arbolito, ¿no? Tallos y hojas. Pero esto no, mire cómo comienza aquí pequeño, luego se hace largo, luego reduce, y aquí se pierde, y luego vuelve a aparecer un valor, ¿no? Entonces aquí claramente estamos viendo una distribución no normal, ¿no? Y como es una distribución no normal, podemos hacerle el gráfico de cajas y bigotes, que es mediante GraphBox. Le damos el GraphBox y nos salió nuestra caja y bigotes un poco achatada, sí, pero miren estos valores que están fuera del rango, ¿no? Valores extremos, únicos. Probablemente este sea uno de 33 y acá está el de 41, ¿no? O uno de 32 y acá está el de 41, ¿no? Son valores muy extremos cuando la mayoría tiene entre sus 20 y tantos años, ¿no? Probablemente entre sus 22 y 28 años, ¿no? La mayoría tiene sus 22, 28 años y solamente hay dos únicos valores que están muy, muy hacia el extremo, ¿no? O pueden estar muy hacia abajo también, ¿no? Pero entonces es aquí donde ya nosotros estamos viendo cómo es nuestra distribución, es normal, no normal, y las distintas gráficas que se pueden hacer, ¿no? Ahora, recuerden que el día de ayer les dije, ¿no? Que también se podrían hacer mediante comandos o métodos numéricos. Bien, pues a nuestra variable edad le podemos hacer el SK-test o el skewness kurtosis, ¿no? Se coloca el comando SK-test seguido de la variable que nosotros queremos evaluar y nos va a dar esta... Déjenme correrlo otra vez para que se vea más bonito. Aquí está. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué decíamos, no? Que si el valor de P nos salía mayor de 0.05, era una variable normal. Recuerden, P mayor de 0.05, en el caso de evaluar la distribución, era una variable normal. Pero como aquí estamos viendo que es una variable que es menor de 0.05, entonces, ¿qué decimos? Que es una variable no normal. ¿Ok? Le podemos hacer el Shapiro-Wilk, que ponemos aquí el swilk, ponemos el comando swilk, y de la misma forma nos corrobora, ¿no? Nos dice que es menor de 0.05, entonces es una variable no normal. O también le podemos hacer el Shapiro-Francia, que le ponemos el comando sFrancia, y le damos correr, y nos dice que es 0.0001, ¿no? Igual es menor de 0.05, es una variable no normal. En otros casos, perdón, en otros casos, sí, a veces el método numérico te dice que es una variable normal,
pero cuando ustedes le van a dar al histograma, el histograma le sale no normal, ¿no? Entonces, ¿a quién le creen? ¿Le creen al método numérico o le creen al histograma? Créanle más al histograma. Al histograma se le debe creer un poco más. ¿Por qué? Porque estas pruebas o métodos numéricos, como les dije ayer, pueden estar afectados por la cantidad de muestra que ustedes tienen. ¿Sí? En este caso es 100, funciona bacán, pero si me muestra fuera de 30, si me muestra fuera de 35, entonces probablemente no funcione tan bien estos métodos numéricos. Y solamente se van a revelar cuando el número de muestras sean más grandes, ¿no? Sean alrededor de 100, 80, 90, la cantidad de muestras, ¿ya? Entonces, hasta aquí, chicos, sí entendieron lo que es las pruebas de normalidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de ya correr con el análisis univariado y bivariado, que no es mucho? A ver. ¿Para qué específicamente se utilizaba la de Shapiro-Franci, creo que era? Ah, ya, la de Shapiro. Bueno, en realidad todas se pueden utilizar, ¿ah? Las tres se pueden utilizar. Sin embargo, hay una que no se debe de utilizar, que el Estado no lo recomienda, por ejemplo, que es la prueba de Kolmorov-Smirnov. Esa es preferible no utilizarla. Pero, por ejemplo, el SK-test funciona mejor en variables más grandes, perdón, en muestras más grandes, o sea, muestras que tengan 100, que tengan más de 50. Y el Shapiro-Wilk funciona bien cuando son variables menor de 50. Ya, el S Francia también es como el S Wilk. El Shapiro Francia es similar al Shapiro Wilk, se puede utilizar. La verdad es que más se utiliza el Shapiro Wilk y el SK-test, ¿ya? Sino que, bueno, para efectos de demostración yo les he aplicado aquí, ¿no? Pero si tú quieres aplicar tu Shapiro Francia, no hay ningún problema, ¿ya? Pero eso sí, se recomienda un poco más, sí, que el SK-test se aplique en muestras que sean mayores de 50 y en menores de 50, menor de 50 participantes me refiero, se aplica mejor un Shapiro-Wilk, funciona un poco mejor. Pero superior a métodos numéricos, a estos métodos estadísticos, superior es evaluar el histograma y ver el sesgo y la kurtosis, ¿sí? Nunca se fíen solamente de Shapiro-Wilk, nunca se fíen solamente del SK-test o de Shapiro-Francia. Siempre evalúen hagan su histograma y hagan su gráfica de tallos y hojas también, o si no, vean el sesgo y la kurtosis. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Bien, entonces continuamos. ¿Ya? Continuamos. Ya, a ver. Se me está acabando la batería. Ya está. Para el análisis univariado, entonces no va a haber mucha complejidad, como lo vimos el día de ayer, solamente es hacer las tabulaciones de las tablas. Por ejemplo, vamos a tabular el sexo. Hay 41 participantes mujeres, 59 participantes varones, que pertenecen al 41 y 59%, obviamente, y así van haciendo con el comando tab, ¿no? Tab, variable, tab, variable. ¿Se puede juntar dos? Claro, se puede juntar tab y fuma, por ejemplo. Cuando yo quisiera saber a qué sexo pertenecen los fumadores. Entonces me da, por ejemplo, ¿cuántas mujeres fuman? Que son 34. ¿Cuántos hombres fuman? 43. Se puede hacer un cuadro de 2 por 2, ¿no? Pero sigue siendo parte del análisis univariado. Sin embargo, ustedes recuerdan la primera tablita, ¿no? En la que nosotros decíamos qué edad tienen, cuántos qué sexo son, en qué nivel están. Bueno, podemos hacerlo uno por uno, ¿no? Para todos.
Pero ya si queremos empezar a cruzar una variable con otra, bueno, ponemos, ¿no? Tab, una variable y la otra de interés, y ya está. No hay ningún problema. ¿Ya? Así que esta parte es un poco fácil. Le damos correr. Y como ven, por ejemplo, ya nos dice la frecuencia y porcentaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, en base al factor de riesgo, cuántos 4% que no tienen un factor de riesgo, quienes tienen un factor de riesgo, 52, quienes tienen 2 factores de riesgo, 59, quienes 3 factores de riesgo, 15. ¿No? Y así por cada variable. ¿Ya? Hay una pregunta más. ¿Verdad? Cada variable se haría su prueba, entonces, ¿no? Ya. No necesariamente, porque, por ejemplo, si yo le voy a aplicar, voy a regresar a la prueba de normalidad, ¿no? Hemos intentado solamente con una variable cuantitativa. Les voy a mostrar a lo que me refería el día de ayer. Si es que yo le hago un histograma a una variable cualitativa, como sería el sexo, me va a aparecer esto, porque el sexo solamente tiene 2 valores. ¿Se puede evaluar normalidad aquí? No, no se puede evaluar. En las variables que son cualitativas, no es usual que nosotros evaluemos la normalidad, porque lo más probable es que nos salgan estos tipos de gráficas. Y si yo le voy a dar sexo normal, me va a salir esto, una curva totalmente atípica, ¿no? No tiene razón de ser. Incluso si es que yo le hago un ist. ¿Qué variable tiene más? Factor. No es tan completo. Vieron que son muy simples, solo tiene 4 valores para esta variable. Y que están en 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Que al Stata lo está leyendo como una variable cuantitativa, pero yo sé que esta variable es netamente cualitativa. ¿Sí? Entonces, el Stata va a hacer lo que ustedes le digan, pero tengan cuidado, porque si tengan cuidado cómo le están interpretando, porque el Stata me puede estar dando esto y yo puedo cometer el error de decir, bueno, factor de riesgo es una variable cuantitativa. Y no es así, sino que yo le he puesto los valores de 0, 1, 2 y 3, pero no significa que mi variable sea cuantitativa, sino es cualitativa, sino que cada uno de estos valores asume una etiqueta, ¿no? Representa una etiqueta. ¿Qué pasa acá, por ejemplo? ¿Cuál es nuestra variable que sí se comporta netamente como cualitativa y el Stata lo reconoce como cualitativa, que es el código encuestado? Entonces, vamos a darle un ist al código encuestado para que ustedes vean lo que nos sale. No lo corre. Simplemente no lo corre porque es una variable cualitativa. Entonces, ¿dónde hacemos nuestra distribución normal? En nuestras variables que son cuantitativas o continuas. Y aquí de la única que es una variable, ok, al menos yo le he ingresado como una variable cuantitativa netamente, y que sé y quiero que sea cuantitativa, es la edad. Porque asume muchos valores, ¿sí? No sé si se me entendió, ¿ok? Seguimos entonces. Seguimos. Bacán, chévere. Vamos, ya, entonces ya vimos lo que es el análisis univariado y vamos a ver cómo graficamos, ¿sí? A veces estos gráficos parecen bonitos. Yo me emocioné cuando hice mi primer gráfico. Me salió y luego me hice un mundo porque tenía que darle muchas características. Pero vamos a hacer un gráfico de barras de la variable hipertensión de acuerdo al nivel, ¿ok? Le vamos a dar correr y me va a graficar en distintos colores. ¿Por qué distintos colores? Porque cada color ayuda a distinguir los distintos valores que asume la variable y encima me está dando el porcentaje, no, es el valor que asume cada uno
No, está bien, es el porcentaje, es claro. Solamente que, claro, como son 100, es el mismo porcentaje que la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y me da el porcentaje encima de las barras. Pero todo esto tiene una razón, ¿sí? Ustedes lo ven bien bonito acá, ¿no? Ya. Pero para que aparezcan los porcentajes encima de las barras, yo le tenía que colocar, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Esta opción, B-label, bar, coma, format, porcentaje 9.1. Ahora, ¿de dónde rayos lo saqué esto? Eso te lo da el mismo Stata. Graph bar. Y el Stata aquí te da varias cosas, ¿no? Te da las opciones que tú les puedes dar, cómo tú puedes agrupar en base a qué categorías, ¿no? Los porcentajes. Por acá está el B-label, no label, acá está, B-label, ¿no? Y del B-label yo le podría dar el formato, que es para el formato de la barra o el total que se le desee colocar, ¿no? Entonces, por eso, ustedes tienen que ver qué le quieren añadir a su gráfico, ¿no? Por ejemplo, Legend, Rows 1. ¿Por qué Rows 1? Porque la leyenda lo he puesto todo en una sola fila. Rows, fila, 1. Si yo le pusiera 2, la leyenda me la aparecería en 2 filas. Si yo le pusiera 3, 3 filas, dependiendo de cuán extensa sea la leyenda, ¿no? ¿Por qué me aparece acá a nivel de presión arterial? Porque le puse acá G-title, porcentaje, perdón, title, que es el title general, el título general, le puse entre comillas nivel de presión arterial. ¿Y por qué me aparece acá porcentaje de hipertensos? Porque yo le puse G-title, o sea, el título del eje Y, ponme porcentaje de hipertensos. Entonces aquí yo le estoy diciendo al Stata cómo quiero que me lo grafiques. Se pueden modificar más cosas, se pueden modificar muchísimas más cosas. Por eso es que ayer alguien decía, el Stata es práctico. Y lo vas asumiendo. Les mentiría si es que me enseñaron ordenadamente a cómo hacer los gráficos. No seguí, bueno, como a mí me enseñaron, no fue una forma quizás demasiado ordenada. Algunas cosas los he descubierto por mi cuenta, o sea, googlear, ¿no? Googlear y colocar, ¿no? Cómo hacer gráficos en Stata, y a veces hay blogs de Stata Lovers que ponen varios comandos y cómo es que se pueden combinar. O hay manuales de Stata que a veces se cuelgan en internet y te dicen cómo puedes variar un gráfico en función de lo que tú quieras. Así más o menos he ido aprendiendo y conociendo las funciones. Pero además también me he guiado mucho del help o de la ayuda que te da el Stata, ¿no? Entonces, esta es una forma, por ejemplo, de hacer el gráfico de barras de Stata, ¿no? Pueden tenerlo y pueden cambiarle para su... Pueden tener este formato de barras y pueden cambiarlo según lo que ustedes crean, ¿no? Si es que yo le borrara este over nivel y solamente le diera aquí over hypertension, el Stata solamente me va a graficar el nivel de presión arterial y se va a ver un poquito feo, ¿no? Pero es así. Entonces, colocamos de nuevo esto. Y van a ver que se restablece, que ya lo va a separar por nivel, ¿sí? También le podría decir si es que fuma o no fuma. ¿Vieron? Cambia, ¿no? Nivel de presión arterial, si es que fuma o no fuma, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, pueden colocarle de esta forma. Okay, yo lo voy a dejar el nivel aquí, ya está. Esa es su sintaxis del GraphBar. Pero en el GraphPy no, miren. ¿Por qué? Porque las variables aquí se colocan en over. Pero aquí no, el GraphPy te pide que primero le coloques la variable y de acuerdo a lo que tú quieres sacar, ya, o sea, con la otra variable que quieres combinar, sí le colocas el over, ¿no? Entonces, si le vamos a dar acá, entonces me sale el consumo de tabaco,
o los que fuman de acuerdo al nivel de estudios que hay, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo solamente quiero saber quiénes fuman y no fuman? Bien, le quito este over aquí. Bueno, ¿qué pasó? Gross percent. Ah, no. Acá está. Ahí está. Entonces, si yo quisiera ver cuántos están, quienes fuman y no fuman, entonces retiro el fuma y lo pongo como over. ¿Ok? Entonces, aquí ya sabría quiénes fuman y no fuman. Lo voy a regresar a cómo está. Entonces, todo eso es un juego de sintaxis. Hay que saber cómo se deben de escribir. ¿Cómo supe cómo se tenía que escribir? Help graph by y aquí está cómo se debe de escribir, ¿no? El var name, el var list, si es que yo quiero el gráfico de acuerdo a una variable, de acuerdo por otra variable y así, ¿no? Te va dando las categorías, te va dando cómo es que quieres cambiar las apariencias del gráfico de torta, las leyendas y todo lo demás, el color y todo eso, ¿sí? Entonces, el Stata te ayuda. Ya. Imaginen, miren, por ejemplo, en este caso, ¿qué hice? ¿Por qué ahora salió distinto al esto? Y que me está diciendo más o menos lo mismo, ¿eh? Me está diciendo más o menos lo mismo. Lo que pasa es que yo le puse saqué la variable fuma fuera de la coma, lo puse como una variable más, pero al final yo le dije by nivel, o sea, por nivel. O sea, dame los que fuman y no fuman, pero por nivel. ¿Quiénes fuman y no fuman por nivel? Pero, Denis, ¿por qué este gráfico de torta el sector parece estar más salido? ¿Por qué en tu otro gráfico de torta sí parece estar más completo? Es que yo le agregué un detalle acá, que es pi, entre paréntesis, o, explode. Este simple detalle agrega que este sector se vea sobresalido, ¿no? Se vea como que hacia afuera, ¿no? Que el cual le da un toque más de que se destaque, ¿no? Que se haga destacar el porcentaje, ¿sí? Entonces, claro, aquí yo no le he hecho, por eso es que el gráfico de torta todo se mantiene en su lugar, ¿no? Dentro del círculo. Y así ustedes le pueden dar todo el diseño que ustedes quieran, ¿no? En este caso, para mí lo veo un poquito más feito porque cada gráfico de torta está muy simple y encima tiene cada nivel. Indica un poco más, sí, pero no me interesan los que no fuman, ¿no? Pero me interesa más a mí los que fuman, cuánto representa. Entonces, por eso es que esto es un poco más fácil de comprender para mí. Entonces, así ustedes pueden ir realizando sus gráficos pie o sus gráficos de torta, su gráfico de sectores, también se les puede llamar, o sus gráficos de barra, ¿no? Y las gráficas de barras horizontales también se pueden hacer, si mal no recuerdo, si tengo que tener gráficos de barra, por acá debe estar. Ah, ya está. Graph bar, si es que yo lo quiero ver gráficos de barras verticales, o graph H bar, si es que yo lo quiero ver gráficas de barras horizontales. Vamos a probar aquí. A ver, H bar. Ajá, ahora ya están en gráficos de barras horizontales. Entonces, como ustedes ven, el Stata nos ayuda también a cómo escribir
en base a la función que nosotros queremos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Y finalizamos solamente con la parte de análisis bivariado, que es bastante simple. Bien, vamos a continuar entonces. Ya, chévere, gracias, Edwin. Ya, entonces vamos finalmente con lo que es el análisis bivariado. Como ustedes saben, esta variable de sexo y fuma son variables cualitativas. Por más que el Stata lo esté leyendo como una variable cuantitativa, para nosotros es una variable cualitativa. Solo tiene ceros y unos. Entonces, yo le voy a dar, por ejemplo, recuerdan que le di tab sexo fuma y me arrojó este cuadro de 2×2, ¿no? Como si fueran casos y controles, ¿no? Como si fueran. Y estas son las frecuencias que yo he encontrado en la población, ¿no? 7 mujeres no fuman, 16 hombres no fuman y bla, 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 ¿no? Pero recuerdan que para saber si podemos aplicar chi cuadrado, recuerdan que chi cuadrado es entre dos variables cualitativas. Para poder aplicar chi cuadrado, yo tendría que saber cuáles son las frecuencias esperadas, no las frecuencias que yo he encontrado. Estas son las frecuencias encontradas. Yo quiero saber las frecuencias esperadas. Muy bien, le voy a dar tab sexo fuma, expect. Expect. Yo le doy el expect y como vieron, se agregó. Esta leyenda que aparece aquí es por defecto, el cual me dice que los que están arriba son las frecuencias y los que están abajo son las frecuencias esperadas. Frecuencias, y estas son las frecuencias esperadas. Entonces, 9.4, 31.6, 45.4, 13.6 son las frecuencias esperadas. 7, 34, 43 y 16 son las frecuencias encontradas. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿qué dicen? ¿Recuerdan cuál era el supuesto para saber si es que yo le voy a aplicar a estas variables, chi cuadrado o prueba exacta de Fisher? ¿Cuál era uno de los supuestos que tenía que cumplir? ¿Mayores de 5? Exacto, que las frecuencias esperadas puedan ser mayores de 5 en una tabla de 2×2. Todas tienen que ser mayores de 5. 9.4 es mayor que 5, sí. 31.6 es mayor que 5, sí. 45.4 es mayor que 5, sí. 13.6 es mayor que 5, sí. Todas estas de acá, no vemos el total, no tocamos el total, sino solamente las que están aquí, las que cruzan las variables. Todas son mayores de 5, ok, perfecto. Entonces le hacemos el chi cuadrado. ¿Sí? Algunos lo hacen en el mismo, ¿eh? O sea, pueden darle el chi cuadrado y spec en el mismo lugar, ¿ya? Pero para efectos de mostrarles a ustedes, por eso es que lo he aplicado así. Chi cuadrado y spec también se puede hacer así, ¿no? Y te sale, ¿no? Ay, chingos. Está mal escrito. Ya. Te da ya, ¿no? Y corroboras en una sola línea. Yo lo voy a dejar ahí, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, ¿dónde vemos? Acá está. Este es el valor P que nos interesa. ¿Cuál era el nivel de significancia? 0.05 por convención, convencionalmente, pero este es mayor de 0.05. Entonces, ¿es un P significativo? No es un P significativo. Entonces, quiere decir que fumar cigarros, en este caso, para esta población de estudiantes de medicina, no tiene una relación, no hay una asociación, ¿sí? Si de repente la mayoría no fumaba, puede ser producto del azar, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Se rechaza, o perdón, se acepta la hipótesis nula en la que se dice que no hay diferencia entre sexos para los que fuman y no fuman. Se acepta la hipótesis nula. Recuerden, ¿no? Se acepta la hipótesis nula. Ahora, vamos a ver igual de la misma forma con respecto al nivel
Vamos a ver los que fuman y no fuman respecto al nivel, ¿no? Recuerdo que ahora hay 3 niveles. Entonces, como vemos, ya esta variable de nivel de estudios toma 3 valores, es politómica, ya no es dicotómica, es politómica. Y ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas, ya no tenemos 4 casillas como aquí. Tenemos 6 casillas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál era el supuesto? A ver, díganlo. ¿Cuál era el supuesto que debía de cumplirse? Si es que habían más de 4 casillas, ¿cuál era el supuesto que tenía que cumplirse para saber si es que vamos a hacer nuestro chi cuadrado o prueba exacta de Fisher? Más del 80% mayor de 5. Muy bien. Más del 80% debe de estar mayor de 5 en las frecuencias esperadas. Entonces aquí, por ejemplo, en esta casilla 6.9, muy bien, una casilla 23.1, dos casillas 10.3, tres casillas 34.6, cuatro casillas 19.3, cinco casillas 5.8, pasó, más de 5, 6 casillas. Las 6 casillas, o sea, el 100% de estas casillas, tiene más de 5. Valor, una frecuencia esperada más de 5. Entonces, podemos aplicar el chi cuadrado. Podemos aplicar el chi cuadrado. ¿Qué pasaría si solamente 4 de esas 6 casillas me hubieran salido con valores menos de 5? Entonces, sacaríamos el porcentaje, ¿no? 4 entre 6 me salía al 66,7%. Entonces, ahí aplicaríamos prueba exacta de Fisher. Pero en este caso, como el 100% de las frecuencias esperadas son mayores de 5, vamos a aplicar nuestro chi cuadrado. Aplicamos nuestro chi cuadrado, bueno, y también nos salió no significativo. No es un P significativo. ¿Por qué? Porque es mayor de 0.05. ¿Sí? De esta misma manera, a ver, ¿qué dicen ahí? ¿Prueba exacta de Fisher o chi cuadrado? A ver, ¿qué dicen? ¿Prueba exacta de Fisher o chi cuadrado? A ver, alguien ya respondió. Chi cuadrado. ¿Qué dice el resto? ¿Mm? ¿Alguien dice de repente prueba exacta de Fisher? Chicos, ¿ya se durmieron? A ver, ¿alguien más? Un par más, a ver, al menos. Que se anime. De repente dice prueba exacta de Fisher, ¿no? Ya, chi cuadrado por 2. Ya, chi cuadrado. ¿Alguien dice lo contrario? ¿No? ¿O están de acuerdo? Porque de repente se están equivocando. ¿Ya? Entonces, están bien. Es chi cuadrado, porque las frecuencias esperadas están mayores de 5, todos, ¿no? Todos, miren, no hay ninguno que sea menor de 5. Todos. Vamos a ver ahora con el nivel factor. Ajá. ¿Qué dicen? Chi cuadrado, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Chi cuadrado? ¿Qué dicen? ¿Quién dice que es chi cuadrado? Fisher. Muy bien, es Fisher, ¿no? Es Fisher. Claro, ¿por qué? Porque miren las frecuencias esperadas. Vamos a contar cuántas casillas son mayores de 5. Acá hay 1, acá hay 2, 3, 4, 5, 6,
7, ahí están, solo 7. ¿De cuántas? De 12 casillas. De 12 casillas. 7 entre 12 nos da aproximadamente casi un 60%, ¿no? 50 y tantos, creo. Entonces, lógicamente, no supera el 80%. Entonces, vamos a tener que aplicarle la prueba exacta de Fisher. ¿Cuál es el comando? Bueno, el comando es igual de simple. Tab nivel factor exacto. Si mal no me equivoco. Espero no equivocarme. Sí, ahí está. Prueba exacta de Fisher, ¿no? Acá está nuestro P. Y nos dice que es significativo, porque es menor de 0,05. Entonces, probablemente sí tenga que ver algo los factores de riesgo con el nivel de estudios, que no tiene mucho sentido, pero esto es solamente para ejemplos, para efectos del ejemplo, de la práctica que estamos haciendo, ¿no? No tiene mucho sentido decir que hay más factores de riesgo porque avanzas más años en la carrera, ¿no? Pero aquí nos dice que sí, ¿no? Que sí es significativo, entonces probablemente sí esté asociado, ¿no? Ahora vamos a ver otros tipos de pruebas, pero que ya no son solamente de variables cualitativas, sino, por ejemplo, entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Pero en este caso, por ejemplo, si yo quiero, habíamos visto que la edad no sigue una distribución normal, ¿correcto? Si no sigue una distribución normal y yo quiero ver una variable cualitativa y una variable cuantitativa, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué parámetro voy a seguir? Es obvio que tengo que hacer una prueba no paramétrica, ¿no? Entonces, ¿qué prueba no paramétrica voy a hacer? Pues ese es la Audeman-Whitney, ¿no? Disculpen. Entonces, para nosotros ver que efectivamente se trata de esto, ya tenemos que haber hecho nuestra propia análisis de la distribución normal y que también hayamos visto qué tipo de prueba va a ser, ¿no? Como es no paramétrica, no podemos nosotros colocar, por ejemplo, una T de student, ¿sí? No podemos colocar por ejemplo, una prueba nova, porque solamente son entre variables cuantitativas. Entonces, vamos regresando y vamos a darle correr a la variable edad y lo escribimos así, ¿no? Como vamos a aplicar una Udeman-Whitney, porque son muestras independientes, vamos a darle by Fuman, ¿no? Vamos a darle todo. Y nos salió nuestra prueba de Mann-Whitney, en la cual compara las medias de ambos, ¿no? Compara las medias de ambos y nos dicen que no hay correlación, ¿no? No hay correlación. Acá está. No hay correlación. El P nos salió no significativo, ¿no? Más de 0.05, 0.8. Entonces, no es significativo. Entonces, ya estamos aplicando aquí lo que es una prueba estadística cuando queremos relacionar una variable cuantitativa, que es la edad, para una variable cualitativa. ¿Qué hacemos si es que queremos relacionar una variable? Ahora, pero FUMA solo asumía dos valores, ¿no? Es una variable dicotómica.
¿Qué hacemos si es que queremos relacionar una variable politómica, como era la hipertensión, ¿no? Entonces, hacíamos para Kruskal-Wallis, que eran para 2 muestras o más, o sea, para más de 2 poblaciones, que en este caso son los no hipertensos, prehipertensos e hipertensos, ¿no? Y le damos K-Wallis y nos da la comparación de nuestras 3 poblaciones y nos dice que obviamente es el, el P no es significativo, ¿no? Porque 0.1073 no es menor que 0.05. Y obviamente no hay una asociación entre estos dos, ¿no? Que, bueno, solamente para fines didácticos, ¿no? Porque sabemos en la realidad que de repente la hipertensión sí está asociada a lo que es fumar o sí está asociada a lo que es el factor edad, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes se dirán, ¿por qué tomas esto de acá, el chicuadrado with ties, que son con las dos, con colas, y no este de acá, ¿no? ¿Por qué? Este es el de acá, bueno, esa es una explicación un poquito más compleja, pero siempre se asume que en las pruebas estadísticas se pueden aplicar tanto con una cola hacia la derecha, para una cola hacia la izquierda, o la prueba estadística que te determine para ambas colas, ¿no? Una curva para ambas colas. Y siempre se escoge la que tiene para ambas colas, ¿no? Por eso se escoge esta de acá. Entonces, así es como nosotros podemos ver cómo es relacionar variables cuantitativas con cualitativas. No tengo 2 variables cuantitativas aquí, sino podríamos hacer de repente, podríamos intentar hacer una correlación de Pearson, si es que fuera una distribución normal, o una correlación, un Rode-Spearman, si es que fuera una distribución no normal. ¿Ya, chicos? Entonces, pueden intentarlo con las bases, de repente si ya recolectaron sus muestras, si por ahí de repente tienen una base de datos, pueden intentar hacer lo mismo. No es, y quiero recalcar que el punto de la investigación no es solamente saber hacer las pruebas estadísticas, sino qué pruebas estadísticas son pertinentes hacer, en qué momento y cómo se deben de interpretar. ¿Sí? Ahí está el detalle. No es solamente decir, bueno, voy a hacer mi chi cuadrado, voy a sacar mi P y ya está, listo, se acabó. No, sino es ir más allá, ¿no? No es solamente ver si es que hay una asociación o no, sino de repente ver cuál es el grado de la asociación, si es que es un factor de riesgo, si es que es un factor eh, protector, o si es que de repente no hay ninguna influencia de ese factor, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros ya tiene que entrar el motivo de la investigación en sí y cómo es que vamos a estar interpretando, ¿no? Esto es solo una pequeña ventana a lo que todos ustedes pueden hacer cuando van a hacer pruebas estadísticas o cuando quieren manejar sus propias eh, formatos o comandos a nivel del Stata. ¿Ya? La verdad es que en cuestiones de Stata hay muchísimo, muchísimo que aprender. Yo no termino de aprender. En Emerge, por ejemplo, recibo bastante entrenamiento, se hacen muchísimos gráficos, hay un montón de gráficos que se hacen ahí. Así que en cada pasantía que ustedes puedan, postulen, porque seguramente les van a enseñar muchísimas cosas más de lo que están viendo ahorita. Pero de la misma forma, hay en YouTube, por ejemplo, hay a veces videoconferencias de cómo utilizar el Stata, y el Stata mismo tiene su tutorial de cómo utilizar algunos comandos. Tiene su página de YouTube también, el Stata, así que pueden entrar ahí a ver, pero eso sí está en inglés, ¿no? Tienen que ver ahí cómo es que se puede manejar, ¿no? Como ustedes lo han visto, digamos, a nuestro registro hay 60 veces que hemos corrido el comandos, ¿sí? De los cuales hay 2 errores, ¿no? Como ven, aquí se registra todo. Y así, ¿no? Pueden guardar su do file, pueden hacer muchas más cosas, intenten hacer más gráficos, jueguen con los gráficos, agréguenle muchas más cosas. Ustedes imagínense cómo quieren ver su gráfico. Y vayan jugando con los comandos. La única forma es intentar fallar, hasta que lo consiguen. Y por ahí si es que pueden tener la ayuda de alguien más, nunca
duden en pedírsela, y por ahí van a empezar, en la medida que ustedes estén practique constantemente, no se les va a olvidar. Guarden siempre sus do file, porque a veces un do file puede servir para múltiples investigaciones. De repente, si por ahí no se acuerdan cómo lo escribieron, entonces los pueden jalar, pueden copiar y pegar y ya está, bacán, no hay problema. ¿No? Sí. Sí, a ver. Variable bimodal, ¿es igual a una variable dicotómica? No, no es igual que una variable dicotómica. ¿Por qué? Porque una variable bimodal significa que tengo repetida, voy a hacerlo con un gráfico, voy a dejar de compartir un momento aquí. Voy a compartir acá. Una variable bimodal significa que hay dos valores que se están repitiendo bastante. Y una variable dicotómica significa que el valor solamente puede asumir, perdón, que la variable solo puede asumir dos valores, ¿no? ¿Cómo es esto? Ya. Una variable bimodal tiene este tipo de distribución. ¿Por qué? Porque hay dos valores que se están repitiendo en demasiada frecuencia. Esa es una variable bimodal, que puede ser politómica, ojo, esta puede ser una variable politómica, o puede ser también una variable dicotómica, ¿no? Pero usualmente es una variable politómica que dos de ellas pueden asumir, dos valores de esa variable estén en igual frecuencia, se repiten en igual frecuencia, ¿no? Sean las más repetidas. Pero una variable dicotómica solamente asume dos valores, nada más. ¿No? Solamente asume dos valores. ¿Puede haber una variable dicotómica bimodal? Podría ser. La verdad es que no he visto mucho de eso, ¿no? No tendría mucho sentido. Pero sí pueden haber variables, obviamente, politómicas que pueden ser bimodales. Ahí pueden haber variables politómicas que pueden ser multimodales. ¿Cómo sería su distribución normal? O su distribución, claro, su distribución normal, ¿cómo sería? Sería tipo así, ¿no? ¿No? Por ejemplo, por decir, ¿no? El día de ayer en las diapositivas lo vimos, hay unos ejemplitos ahí, que creo que los tengo acá todavía, que se ve cómo es una variable multimodal y una variable bimodal. Entonces, no sé si se me entendió, o no es lo Sí, mismo una variable bimodal que una variable dicotómica, ¿sí? Modal tiene que ver con la moda, ¿no? Que es cuán frecuente se está repitiendo el valor de esa variable. Que lo que demandaría o lo que uno supondría encontrar es que sea monomodal, o sea, una variable que tenga una sola moda nada más. ¿No, chicos? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Vamos a ver. bien chicos, de verdad agradecemos mucho a Denis por habernos acompañado en esta sesión. Eh, ha sido una clase muy interesante, muy dinámica y al menos para mí bastante comprensible, que me ha ayudado a poder despejar, despejar algunas dudas que tenía, ¿no? Espero que a ustedes también, si tienen alguna duda, pueden levantar su mano o pueden dejarlo en el chat. No sé si podemos esperar un minuto para que dejen sus dudas por si acaso. Sí, sí, no hay problema. Mientras voy proyectando más o menos a la duda, solo por si acaso, solo para que se vea bien el gráfico nada más. ¿No? Esto era, ¿no? Esto es una distribución bimodal, ¿no? Tiene dos valores que están en igual, se están repitiendo de igual forma. Y esta es una distribución multimodal, ¿no? Tiene muchos valores que se están repitiendo casi en la misma frecuencia, ¿no?
Ambas son distribuciones no normales. Uno esperaría que su distribución normal sea así, ¿no? Pero ya. Eso es la diferencia con una variable dicotómica. ¿Ya? Listo. A ver. Dudas. ¿Qué más dudas hay? Por mientras vamos a dejar al Pu acá. Chévere, chévere. Bien, chicos. Bien, entonces, si no queda ninguna duda, ha sido un gusto poder compartirles quizás lo poco que uno sabe. Por ahí, como siempre les estoy recalcando, practiquen, porque si ustedes no lo practican, se van a olvidar, y si se olvidan, luego va a ser más difícil que ustedes vuelvan a retomar todo eso, y a veces uno se demora demasiado en volver a entender. Practiquen mucho, no se queden solamente con lo que yo les he dicho, busquen más fuentes de información. Quizás de repente hoy dije algo que de repente me equivoqué, de repente cometí un lapsus, no lo sé. O de repente haya otra fuente de bibliografía que diga totalmente lo contrario, pero bajo otro punto de vista, ¿no? De repente otros dicen, no, hay que confiar de repente más en los métodos numéricos, ¿no? Y ahí hay que hacer un contraste más de los fundamentos, ¿no? Pero al menos sí hay que ver que sobre todo para las pruebas de normalidad no es solamente ver la parte del histograma, sino hay que ver también el sesgo y la kurtosis. No confiar demasiado en las pruebas numéricas, hay que saber, en función de las pruebas de normalidad, hay que saber qué pruebas estadísticas vamos a aplicar. ¿Ya, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco por su atención, les agradezco por la invitación, tanto a Paola como a Solmayra. Y chicos, solamente les deseo muchos éxitos por delante y que sigan aprendiendo mucho más. Muchísimas gracias. De igual manera, muchas gracias por aceptar la invitación y pues esperamos contar contigo para una próxima oportunidad. Sobre las ponencias, disculpa, los que están, se van a subir a YouTube, así que no se preocupen, ahí las van a poder ver. Pronto los pasaremos a través de los grupos. Y también envié el pase de lista, no se olviden de completarlo. Muchas gracias.